ellos. Hay ofrenda mecida de pan, de grano. Hay ofrenda mecida de corderos. La ofrenda mecida se mecía tomando el cordero desde los hombros y se lo mecía sobre el altar. Ya vamos a ver el significado de eso también. Pero veamos el significado de esta fiesta. Toda fiesta para el pueblo de Israel era un memorial o un recordativo de su propia redención de Egipto, pero también era un símbolo que se proyectaba hacia el futuro. A ver si me explico. La Pascua recordaba la noche de la muerte de los primogénitos, que Dios pasó por alto las casas que estaban marcadas con la sangre. Les recordaba la noche de Pascua, cuando Dios salvó los primogénitos de los israelitas. Los 7 días de los panes sin levadura les recordaba los 7 días que habían comido pan sin levadura al salir de Egipto, hasta que finalmente se vieron libres completo de los egipcios cuando cruzaron el Mar Rojo. Pero por 7 días comieron panes sin levadura, porque no tuvieron tiempo de cocer el pan. Esa noche tuvieron que salir apuradamente y llevaron la levadura en el morral, al hombro, y luego entonces pudo cocer, pero no con levadura. Eso les recordaba la gran liberación. El tercer día les recordaba la liberación del Mar Rojo, cuando los egipcios los venían corriendo detrás y finalmente Dios les abrió el mar. Por eso, la muerte de Cristo el 14, su reposo en la tumba el 15 y su resurrección el 16 está representado por el lavacro en el lugar del atrio, que representa la muerte y la resurrección de Cristo, pero también está representado en la experiencia del pueblo de Israel. Y usted dice, ¿pero y cómo? Bueno, el pueblo de Israel también fue bautizado. ¿Sí o no? ¿Y cómo fueron bautizados? Pasando el Mar Rojo, exactamente. Busquen en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 1 en adelante. 1 Corintios capítulo 10. Y qué interesante que fue el tercer día de haber salido de Egipto. 1 Corintios nos dice en el capítulo 10 el apóstol San Pablo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, refiriéndose al pueblo de Israel, nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Así que Dios mismo los bautizó en la nube y en el mar. ¿Cómo los bautizó en la nube? ¿Quién iba dentro de la nube? Cristo. ¿Se acuerdan que vimos que cuando construyeron el santuario, Dios habitaba en medio de los querubines en una luz, una gloria que se llamaba la Shequina? Pero cuando Dios quería que el pueblo se moviese, levantase el campamento, esa luz se levantaba arriba del tabernáculo y una nube, la nube que hacía sombra, cubría esa luz. Y la luz iba dentro de la nube, pero esa era la luz de la presencia de Cristo, porque dice que esa nube que lo seguía era ¿quién? Era Cristo. Ahora, cuando fueron a cruzar el Mar Rojo, la nube iba al frente guiándoles el camino y los metió en el desfiladero. Por desfiladero nos referimos a que había a ambos lados montaña. No había salida para dónde escapar. Estaban metidos en un valle que se iba angostando cada vez más, pero resulta que el valle, en medio de gigantescas montañas de piedra por donde no podían subir, terminaba en el mar. Y para adelante no podían seguir porque había mar.
A los costados no podían seguir ni podían huir porque estaban las montañas gigantescas. Y detrás estaban los egipcios que venían en camino. Así que ¿a dónde iban? Parecía muerte segura. El pueblo dijo, aquí nos van a matar. Esto es una emboscada. Nos hemos metido en un callejón sin salida y toditos vamos a morir aquí. Pero Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que no tema, que van a ver la mano de Jehová. Y dice que cuando los egipcios se acercaban, Dios le dijo a Moisés, di al pueblo que marche. Y tú extenderás tu vara sobre el mar y el mar se abrirá y marcharán y pasarán el mar en seco. Ahora esto fue algo maravilloso, pero ¿saben? Sucedió a medianoche. La liberación. Vamos a leerlo en el libro de Éxodo. Lo vamos a encontrar allí en el capítulo 15. Bueno, en el 14 está el cruce y en el 15 está el cántico de liberación. Pero mire qué interesante lo que sucedió. Todo el capítulo 14 explica cómo los egipcios venían persiguiéndolos de atrás. Dice el versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos sacaste a que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Pues mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés le dijo al pueblo, no temáis, estar firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque a los egipcios que habéis visto nunca más los veráis para siempre. Jehová peleará con vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo de Israel que marche. Y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar, divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros, en sus caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Ahora miren qué interesante lo que pasó, versículo 19. El ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel. ¿Quién es el ángel de Dios? No es un ángel, es el ángel. No me pierdan ahí, Éxodo 14, pero vamos por un momentito a ver quién es ese ángel. Lo pueden encontrar en Éxodo capítulo 23 y versículo 20. Dice así. Éxodo 23, 20. He aquí yo envío mi ángel. Y en mi Biblia ángel aparece con mayúscula. ¿Ok? He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Guárdate delante de él. Oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. El nombre de Dios estaba en el ángel. Y Dios dice, no doy mi nombre a ninguno. Yo no doy mi alabanza a nadie. Mi nombre es Yahweh, o Yahvé, o Yahshua. En realidad, hasta ese momento lo conocían como Yahvé. Pero de ahí en adelante lo conocieron como Yahshua al ángel. ¿Y saben por qué es Yahshua? El nombre Yah quiere decir Jehová. Y Shua quiere decir salvación. Porque de ahí en adelante, dice Moisés, les dijo, ahora veréis la salvación de Yahweh. Y de ahí en adelante le llamaban Yahshua. Jehová es nuestro Salvador. Por eso el cruce del Mar Rojo representa la salvación, la liberación. Ahora miren qué interesante. El ángel es Cristo, que iba adelante, y el nombre de Dios está en él. Por eso el nombre de Jesús es Yahshua, que quiere decir Jehová es Salvador. Volviendo ahora a Éxodo.
capítulo 14, versículo 19. El ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. La hermana White describe cómo pasó. Dice que la inmensa nube se levantó por encima del pueblo y el pueblo miraba. ¿Y ahora qué? En lugar de la nube avanzar sobre el mar, la nube comenzó a retroceder y pasó por arriba de todo el ejército de Israel. Más de 600,000 hombres de a pie, más las mujeres y los niños, como 1,5 millones de personas estaban en el desfiladero. Y la nube se levantó y el ángel que estaba dentro de la nube pasó detrás. Y la nube se trasladó detrás y se metió entre el pueblo de Israel y entre los egipcios. Ahora, cuando la nube pasó por arriba, los bautizó a todos. Por eso dice, todos fueron bautizados en la nube y en el mar. En ese momento la nube los cubrió por completo. Dice la hermana hoy que la nube se levantó y cubrió el pueblo. Y fue pasando por encima del pueblo. Cuando llegó al final, al último allá, al final de la fila, bajó la nube y se interpuso entre los egipcios y entre ellos. Para el lado de los egipcios era una nube de tinieblas. Para el lado del pueblo de Israel era una lumbre de fuego que les alumbraba el camino. Pero los egipcios no podían ver esa luz porque la nube de tinieblas los rodeaba a ellos. Y así vino la liberación de Dios. Al cruzar el mar, fueron bautizados en la nube y en el mar. Así que hasta allí estamos viendo que las 3 fiestas que conmemoran la salida de Egipto, conmemoran la salida del pecado, conmemoran la gran liberación a través de Cristo. Por eso es que las fiestas recordaban algo en el pasado, pero se proyectaban hacia el futuro. Eran recuerdo de la salida de Egipto, de la liberación, de los panes sin levadura que comieron, el bautismo en el mar. Todo eso estaba incluido en la fiesta, pero también se proyectaban hacia el futuro, hacia la gran liberación. Ahora, ¿qué pasó 50 días después de haber pasado el Mar Rojo? De haber salido de Egipto definitivamente. ¿Qué pasó? Muy bien. 50 días más tarde, los judíos dicen que el Pentecostés o la fiesta de las semanas recuerda la promulgación de la ley. Si yo tuviera tiempo, les leería todos los versículos de aquí, desde el capítulo 16 en adelante, y sumaríamos y nos daríamos cuenta que el pueblo llegó al pie del monte Sinaí el 2 de Siván. Y Dios les dijo, prepárense, porque al tercer día yo descenderé sobre vosotros. Eso se los dijo el 3 de Siván, el primer día que estaban acampados al pie del monte Sinaí. Les dijo, voy a regresar al tercer día y bajaré sobre el monte. Ahora, podemos leerlo. Dice en el capítulo 19, en el versículo 1, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. El mismo día que salieron de Egipto, llegaron al pie del monte. ¿Qué día salieron de Egipto? El 15. Exactamente. El 14 fue la preparación de la Pascua. Pero esa misma noche fue la salida de Egipto. En el mismo día llegaron al pie del monte
Sinaí.